Soy consciente que los cortes estos cada 10 minutos y hacer así los vídeos pues no es algo especialmente cómodo, pero no queda otra, como he dicho, por la mierda de restricción que hace la aplicación esta, cuando no es un servicio premium. Lo que os comentaba, habría que distinguir factores físicos y factores humanos, como ya vimos la semana pasada. Todo esto es repaso, pero creo que por lo menos para ponernos un poco al hilo y no perdernos mucho, creo que es importante. Dentro de los condicionantes humanos estaría por un lado la evolución histórica de esos condicionantes, los condicionantes históricos y luego los condicionantes sociales y económicos. Básicamente uno es ver cómo hemos llegado hasta aquí y otro sería ver lo que se está haciendo en los últimos años, sobre todo en las últimas décadas, en los espacios agrarios, que son los que marcan la realidad. Si nos metemos en la parte de los condicionantes históricos, pues es como hablar ahora mismo del tema del coronavirus, cómo ha llegado una pandemia que si nos hubieran dicho hace 2 semanas que nos íbamos a ver en la realidad en la que estamos, estoy seguro que ninguna ni ninguno hubiera dicho que esto es lo que iba a pasar, pero al final la historia pues va evolucionando de una forma u otra. Si pensamos en pandemias como la mal llamada, mejor dicho, gripe española del año 18, o como si pensamos en la peste bubónica del siglo XIV, pues han tenido su evolución histórica. Pues lo mismo ocurre con el espacio agrario. Bueno, parece que no tiene mucho que ver, pero bueno, intentando ahí poner un ejemplo. En el caso de los espacios agrarios en España han ido evolucionando y sobre todo hemos hecho como 3 fases. Primero estaría la época romana, donde se desarrolló, sobre todo los romanos se dieron cuenta de que aquí, igual que en su zona, pues habría, en la península itálica habría como 3 cultivos fundamentales: el trigo, hacer unas tostadicas, hacho, el olivo, para echarle aceitico de oliva, y por otro lado también la vid, para echarle vino y trabajar a través de los viñedos la uva y el vinillo. Por lo tanto, trigo, vid y olivo, los romanos lo habrían introducido como la trilogía mediterránea. Luego, también los romanos desarrollaron sobre todo el tema de las grandes extensiones de tierra. Tened en cuenta un ejército que llega aquí y que se va a ir repartiendo el territorio y lo va a hacer en grandes extensiones de tierra, que son los latifundios. Acordaros, latifundio, gran extensión de tierra; minifundio, pequeña extensión de tierra. Todo según el tamaño que importa, y en este caso según el número de hectáreas, que es lo que determina el mayor o menor tamaño de las propiedades de la tierra. Luego vendrían los musulmanes, al-Ándalus. Bueno, vuestro héroe almeriense, David Bisbal, ya lo comentó, y ahí estaría la llegada de los musulmanes y con ello sobre todo el desarrollo de los cultivos de regadío. Hablaríamos de frutas, hortalizas, verduras, arroz, cultivos que necesitan grandes aportes de agua. Y finalmente, con la reconquista y la repoblación de los reinos cristianos, también encontramos 2 cambios fundamentales. Primero, gana mucha importancia la ganadería. Acordaros de la Mesta, Asociación de Ganaderos para defender los intereses de los ganaderos de Castilla y León. Acordaros que eso ya lo visteis en historia. Y luego, por otro lado, la parte en la evolución de la repoblación, conforme se fue haciendo la reconquista, se van estableciendo gente, y lo importante, cómo se establece el reparto de la tierra. Porque buena parte del reparto de la tierra que tenemos hoy viene del reparto de la tierra que existía en esa época. Encontraríamos minifundios en la zona del norte. ¿Por qué? Porque el tipo de reparto fue en pequeños lotes o pequeños trozos, pequeñas parcelas de tierra en las que cada campesino iba estableciéndose. ¿Qué pasa? Conforme va avanzando la reconquista y sobre todo el proceso de repoblación, los trozancos de tierra, los grandes trozos o grandes parcelas de tierra que se van estableciendo son más grandes, y por eso en la zona centro y sur de España tendríamos latifundios. Por eso, minifundios norte y algunas zonas del este, latifundios sur y determinadas zonas del centro, y eso marca la diferencia entre latifundio y minifundio. Y básicamente todo eso, la evolución histórica, da lugar a unos condicionantes sociales y económicos que son los que marcan la situación de las actividades agrarias en España en las últimas décadas. Tengamos en cuenta que aquí habría varios factores que ver. Por un lado, la propiedad de la tierra; por otro lado, la explotación de la misma; la tenencia de la tierra; la mecanización; y luego lo que ha marcado sobre todo desde los años 80 la evolución de las actividades agrarias en España. Básicamente estaríamos hablando de la entrada en la antigua Comunidad Económica Europea, CE, llamada actualmente
la Unión Europea o UE, y sobre todo con la adopción de la política agraria comunitaria, es decir, la política que establecen los países para organizar las actividades agrarias en la Unión Europea. En primer lugar, os he dicho la propiedad de la tierra. Os sonará esa frase, y ya lo comenté la semana pasada, de qué mal repartido está el mundo. Sí, hace falta beber agüilla para combatir el coronavirus. Y fundamentalmente eso también lo vemos con el caso de la tierra, porque el problema que tenemos es que existen unos pocos que tienen grandes propiedades de tierra, grandes latifundios, y luego una mayoría de propietarios que tienen pequeñas extensiones de tierra, minifundios, y una gran mayoría de tierra que no tiene ningún tipo de tierra, que serían los jornaleros. Ese problema sobre todo se vio en el siglo XIX español. Acordaros lo que visteis de las desamortizaciones, y básicamente las desamortizaciones, como indica en el esquema, no son sino una respuesta a esa situación de una gran masa de campesinos, mejor dicho jornaleros, que no tenían ningún tipo de tierra, y una pequeña concentración de la tierra en muy pocas manos, sobre todo la iglesia, los ayuntamientos, los señores feudales, lo llamado ahí con los señoríos, y básicamente ese es el problema que existía. Además, el gran problema que existía eran los tipos de propiedad que había. Acordaros la iglesia que tenía las manos muertas, los señoríos que tenían sus tierras vinculadas, y luego también las tierras de los ayuntamientos, con las tierras comunales, o las tierras o bienes de propio, que se conocían también así. Había solo una pequeña parte que eran bienes de propiedad privada. ¿Eso qué quiere decir? Que las tierras de la iglesia, de los ayuntamientos y de los nobles estaban amortizadas. No se podían comprar, no se podían vender, no pagaban impuestos, y encima la mayoría estaban sin cultivar. Eso de Dios le da pan a quien no tiene dientes. Perdonadme la expresión, pero refleja la idea de una gran masa hambrienta de gente que no tiene tierra, viendo como el de al lado sí que las tiene y no las pone en cultivo. De ahí que en el siglo XIX, y además lo habéis visto hace poquito en historia, se hicieran las dos grandes desamortizaciones en España. Primero la de Mendizábal, a los bienes de la iglesia, y luego la de Madoz, a los bienes de los ayuntamientos. Con esas desamortizaciones la idea es, vamos a conseguir que la gente que tiene muchas tierras no tenga tantas tierras, y por lo menos conseguir una clase de pequeños propietarios que por lo menos tuvieran sus tierras, las trabajaran, sí que pagaran impuestos. Básicamente convertir las tierras amortizadas en tierras desamortizadas o de propiedad privada. Una cosa es la expectativa, como sabemos, versus la realidad. Pues la expectativa era conseguir eso que os he dicho, pero la realidad, fracaso, ruina, muerte y destrucción. Nos encontramos con que esas tierras se las quedaron los mismos de siempre. ¿Por qué? Porque se pusieron en venta en subasta pública. Si ya eran de propiedad privada, el Estado las vendió para sacar dinero, pero básicamente los que lo compraron fueron los mismos. No la burguesía, acordaros, pero sí la burguesía. Básicamente la tierra acaba concentrada en muy pocas manos, y por lo tanto no se soluciona esa polarización entre latifundios y minifundios. O sea que un problema, la concentración de la tierra en pocas manos, es uno de los grandes condicionantes sociales y económicos que tenemos en las actividades agrarias en España. Pero no solo eso, luego tenemos la cuestión de la explotación de la tierra, que depende del tamaño, minifundio, latifundio, pero también del aprovechamiento que se hace de la tierra, intensivo o extensivo. Y eso sí que es muy importante. Hay que diferenciar el aprovechamiento intensivo del extensivo. Y quedaros con un recuerdo. Intensivo, no lo pides tú, no, José. Intensivo, inversión. ¿Vale? La idea de una explotación intensiva es aquella que invierte mucho para conseguir mucha productividad. Ejemplo, intensivo, inversión, invernadero. Los invernaderos de Almería serían un perfecto ejemplo de cómo se lleva a cabo esa agricultura intensiva. Se invierte mucho en mano de obra, en maquinaria, en productos químicos, y así se consigue en poco terreno, en determinado terreno, aumentar la productividad. Luego estarían las explotaciones extensivas, que lo que buscan es aumentar la producción, que no necesariamente la productividad, cultivando grandes extensiones de tierra, como por ejemplo se da sobre todo en los cultivos de secano, frente a los de regadío, que suelen estar relacionados con la agricultura intensiva. La idea es ir pasando de una agricultura y ganadería extensivas a una agricultura y ganadería cada vez más intensivas. Y en esta idea es muy importante que en lugar de que cada uno vaya por su cuenta,
de que haya muchos minifundios, que no sería algo